¿Cuántos son los estudiantes de los barrios y los pueblos que se quedan sin inscripción en el sistema público? No se sabe. Y uno supone que son muchos, pero no hay cómo demostrar cuántos son. Por una sencilla razón. Ni las autoridades de educación, dígase, dirección de distrito y direcciones regionales, ni las autoridades de centro educativo, encabezados por los directores y directoras, no inscriben a los que no caben. Es una razón lógica, digamos, a partir de los espacios disponibles. Lo que un director o directora hace es que cuando no cabe más, colocan un letrero en la entrada del centro educativo que dice no hay inscripciones. Y sobre todo en Santiago Oeste, que es un distrito municipal, es una ciudad en crecimiento permanente por encima del crecimiento de Santiago, que es una de las provincias de mayor crecimiento demográfico del país, o entre las principales, es la de mayor crecimiento de Cibao, Santiago. Y Santiago Oeste, sin duda alguna, es la de mayor crecimiento dentro de los territorios de Santiago. Aquí en Cienfuegos, hace 2 décadas, 20, 25 años, una inscripción tenía un valor altísimo porque había muy pocos centros educativos. Existía la escuela San Francisco de Asís y muy pocas opciones. Luego se creó Emma Balaguer, que fue fruto de luchas populares, y luego una lucha para evitar que la Iglesia Católica se quedara con la Emma Balaguer. Bueno, eso es otra historia. De todos modos, vino la temporada de las muchas construcciones de los centros educativos públicos y se construyó suficiente. Pero hay un factor bueno para el sentido general, y es el de la jornada extendida, que aumenta la cantidad de horas de los alumnos en el centro educativo. Era uno de los factores del déficit a nivel general del sistema, pero generó un nuevo problema, el problema de los espacios, porque la mayoría de centros tenían 2 tandas, por lo tanto, un centro mediano, un centro grande, escuelas grandes con 2.000, 2.500 alumnos, que incluso han tenido dificultades para la jornada extendida por la cantidad de la matrícula, pero todas las escuelas que pasaron a jornada extendida redujeron al 50% su capacidad de inscripción. Y eso ha ido generando un pasivo, es decir, una presión por inscripción, que ahora, en esta transición del año escolar 2021-22 y 22-23, que va a comenzar en septiembre, y se cruza la gente de nuevo aquí en Cienfuegos y sus barrios preguntando por inscripción. Y nosotros traemos este tema hoy porque fuera bueno saber cuántos son los estudiantes, las estudiantes que no tienen resuelto el tema de la inscripción. Y antes la gente se veía obligada a optar por la inscripción en un colegio privado, pero los colegios están haciendo su traspaso al sistema público, porque por factores económicos y por la evolución del tema de la inversión en educación, los colegios o desaparecen o pasan al sistema público. Algunos se mantendrán, como es normal. Habrá familias que preferirán siempre la educación privada. De todos modos, pensando en el sector público, en la mayoría de las familias interesadas en mantener sus hijos en el sistema de las escuelas y los liceos, las autoridades de educación debieran abrir unas inscripciones provisionales en los centros educativos. Yo sé que este tema a los directores no les gusta,
porque significaría de alguna manera significa una presión el hecho de que 100, 200, 80, la cantidad que sea de familias sean registradas como que no han resuelto su inscripción, pero este ejercicio permitiría al Estado Dominicano saber cuántas personas no tienen resuelta su inscripción y buscar una salida y ofrecerle esos espacios. Si no hay aulas en esos centros educativos, en las comunidades hay locales disponibles. Por ejemplo, casi todos los partidos políticos, o la mayoría, o los principales, tienen locales. Yo recuerdo que en un local del PLD se daba clase a algunos grados en tiempo de construcción, o que la salida era crear espacio para dar clase. De manera que hacemos formal esta propuesta en nuestro espacio a las autoridades de educación que inscriban a la gente, que inscriban a los estudiantes, primero para saber cuántos son y segundo para que la comunidad se involucre en buscar los espacios y que no se queden los estudiantes sin recibir clases. Esto no representa, va a representar alguna presioncita para los directores de los centros, que para ellos es más fácil colocar el letrero y decir que no hay inscripción, pero no es elegante para la sociedad dominicana, no es elegante para las autoridades de educación, y para colmo decir que todo está resuelto cuando en realidad nosotros los que caminamos el barrio, los que caminamos en la ciudad de Santiago Oeste, sabemos que hay un déficit de aula y que por lo pronto en lo que se piensa en construcción hay que dar respuesta rápida para que los niños, niñas y adolescentes tengan garantizada su educación.